esto es Sobre el Tapete, soy Carolina Cifuentes, bienvenidos a Capital Televisión. Vamos a hablar hoy de las casas resistentes a los terremotos, a un movimiento sísmico. Si tú consideras que no hay tanta seguridad en tu casa, en tu vivienda, pues llama al 212-4024 para pedir algún consejo, recomendación o hacer la pregunta que desees sobre este tema. 212-4024 es nuestro teléfono. También puedes comentar en nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital. Para hablar de este tema nos acompaña María del Carmen Delgado. Ella es especialista en viviendas, es arquitecta y es parte de Swiss Contact. Ya nos va a contar también varios proyectos que tienen sobre este tema. ¿Cómo estás, María del Carmen? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Carolina. Aquí estamos para conversar un poco sobre las viviendas, qué es lo que deben tener para ser seguras y no vulnerables ante los sismos. Sobre todo en un país que en este rubro y en otros es bastante informal, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación actual en diferentes zonas del país? Bueno, en nuestra institución estamos haciendo una investigación. Hemos visto que hay muchas viviendas informales y se sigue construyendo así, tanto por parte de los trabajadores que siguen construyendo de esa forma, como por parte de los propietarios que contratan a trabajadores que dicen, mi maestro lo sabe todo o es más barato, y pueden hacer esas viviendas, ampliaciones, segundos pisos, voladizos, todo. Entonces vemos que hay más del 60% de viviendas informales, sobre todo en las zonas urbano marginales, tanto de la costa, bueno, la sierra también y la selva, pero la costa es la que más vulnerabilidad tiene ante los sismos. Ok, ¿Y esta informalidad tú la ves en crecimiento o crees que un poquito se está concientizando a la población? Se está tratando de concientizar a la población. Incluso nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con justo la Dirección de Construcción, para poder concientizar a los propietarios de los riesgos que pueden tener sus viviendas si es que no construyen de la forma adecuada o si es que no contratan a una persona o los profesionales que tienen que hacer los planos y todo lo demás. Muy bien, vamos a ir con algunas preguntas en pantalla para que nos vayas dando también más respuestas. Recuerda que puedes marcar el 212-4024 para alguna pregunta que desees sobre el tema de las casas resistentes ante un movimiento telúrico. En sí, ¿qué características crees tú que debe tener cualquier vivienda? Ahora que también hay muchos departamentos más que casas grandes, ¿no? Hay de todo. Claro. ¿Qué características principales consideras tú que tenemos que tener en cuenta? Bueno, para las viviendas que son casas de hasta 2 o 3 pisos, que están ubicadas en los conos y todo, tienen ciertas partes principales. Primeramente, los cimientos. Los cimientos es donde descansa la vivienda, es como el soporte que está enterrado en el suelo, en el subsuelo. Y estos cimientos pueden ser cimientos corridos o zapatas. Luego vienen los muros, que son muros y columnas, que son los que soportan a los demás pisos o el techo de la casa. Y también vienen las ventanas, las puertas, los acabados, todo. Pero lo principal es que las estructuras estén bien construidas y también las instalaciones, porque a veces puede haber una fuga de agua o de desagüe, puede carcomer el muro y se debilita y puede ser más vulnerable ante un sismo. Ahora, para la gente que construye tiene un terreno y construye, ahí las características que nos has dado son las principales. Para la gente que ya está en un lugar y no conoce las características, ¿cómo saber si su casa en realidad está totalmente segura o no? O sea, para una persona que ya construyó... O que esté en una casa, un departamento que se lo han dado ya todo listo, ¿no? Claro. Si es que tuviera planos, es bueno ver y revisar los planos con un especialista, pero si no, ver si es que hay grietas en las paredes o en las estructuras, por ejemplo en las columnas o en los muros, y si esas grietas son profundas y traspasan hacia el otro lado. Entonces, ver bien qué tipo de grieta es, porque puede tratarse también de una grieta o fisura, mejor dicho, que es de un terrajeo o de un acabado, pero puede ser algo que sea estructural. O sea, ya la grieta de por sí tiene diferentes connotaciones. Si no es tan profunda como tú mencionas, ¿qué se tendría que hacer? Si no es tan profunda, puede tratarse de una grieta de tarrajeo y se puede volver a tarrajear y queda sin grieta, pero si ya es profunda, llamar a un especialista o un ingeniero civil para que él determine, porque por reglamento son los únicos que pueden determinar qué tipo de reforzamiento se le puede dar a la vivienda. Por lo general, ¿qué se da? Bueno, ellos pican y refuerzan el muro o si no la columna. De repente necesita un reforzamiento de ampliar la sección de la columna, y no solamente es en la columna, sino tiene que ir hasta el piso, o sea, hasta abajo, hasta el suelo, y ampliar también el cimiento.
¿Qué errores consideras tú que por lo general se da cuando se construye una casa de una manera informal? ¿Qué se le va a la gente al momento de construir su casa? Hay dos errores típicos que son muy importantes saberlos, ¿no? Por ejemplo, cuando construyen las columnas, a veces ponen el encofrado y no ponen el separador entre el fierro y la madera, la cara de la madera o la cara del encofrado. Entonces, cuando vacían el concreto, ese fierro se pega al encofrado y cuando desencofran se ve el fierro. Y hay muchos maestros que lo maquillan y le ponen algo de cemento y dicen no pasó nada acá. Pero en realidad el cemento no protege a los fierros de las erosiones que pueden venir después. Y a veces, si uno ve al maestro, ¿no?, que está haciendo este tipo de construcción, ¿qué le debes exigir? no, que coloque unos separadores entre el fierro y los encofrados. Para eso tiene que haber una buena supervisión y si desencofra y el propietario se da cuenta, hasta puede ser que corrijan esa columna nuevamente ya a costo del maestro. Porque hay fierros que, dependiendo de la zona, se carcomen muy fácilmente. Entonces, de acá a unos años ya no existe después el fierro porque como que se desapareció y solo quedaron los agujeros por donde pasaban los fierros. O sea, esos fierros no siempre son los mismos para determinadas zonas del país, sino van variando también. Claro, dependiendo del tipo de estructura o del diseño estructural se ponen los fierros o del elemento estructural, ¿no? Entonces pueden ser más delgados, más gruesos, pueden ser más o pueden ser menos, eso lo determina el ingeniero civil cuando hace sus cálculos estructurales. Pero la cosa es que no deben quedar a la intemperie, porque el concreto es el único que los puede proteger. O de repente, claro, hecho con cementos adicionados o aditivos que se usan en la construcción. Y otro punto es el de los muros. O sea, cuando hacen los muros de ladrillo, mucha gente usa el ladrillo pandereta, que es el que menos pesa, y lo usa para muros portantes. Y ese muro no resiste la fuerza de compresión. Cuando hay un sismo, pueden romperse esos muros, pueden rajarse o pueden romperse. ¿Los ladrillos pandereta para qué se utilizan o se deberían utilizar? Para tabiques, solo para tabiques. Para muros que no tienen peso encima o para parapetos, que son los muretes, ¿no? Que puede haber en una azotea o algo así. Claro, muros pequeños. Sí. Pero no paredes. Claro. Pero también a la hora de construir es importante que los maestros humedezcan los ladrillos antes de construir. Porque si no lo humedecen, el ladrillo absorbe el agua del mortero, de las mezclas, y no tiene la misma adherencia entre ladrillo y ladrillo. Algunos le ponen mucha mezcla porque dicen, pongo como 2 centímetros de mezcla para que resista, pero realmente no es así. ¿Cuál sería la característica del ladrillo óptimo en ese tipo de construcciones? O ladrillo macizo o quincón de 18 huecos, que son los más comunes. Y de preferencia que sea industrial, porque son probados, ¿no? Porque algunos artesanales de repente no funcionan muy bien como deberían. En muchos casos también, en casos de casas, escucho mucho, uy, acá falta una columna o esta columna está mal hecha. ¿Qué nos podrías dar información sobre este tema? Bueno, realmente eso lo diseñan los ingenieros civiles, pero todas las columnas tienen que ir como amarradas con las vigas. O sea, uno tiene que ver una columna que continúe hacia una viga y esté conectada con otras. Y no solamente eso, sino que si uno hace el segundo piso, la columna debe continuar su verticalidad. O sea, no es que se me ocurra y la pongo más allá en el segundo piso. No, tiene que continuar al segundo o tercer piso en el mismo punto. Si no se ha hecho eso, ¿hay manera de corregirlo? Solamente demoliendo la columna del segundo o haciendo otra columna nuevamente. Construyendo una adicional. Lo cual es mucho más caro porque es volver a hacerlo, ¿no? Claro. También en Swiscontact, donde trabajo, se ha hecho un estudio comparativo entre una vivienda que está construida con malas prácticas, es una simulación, y luego una vivienda de buenas prácticas, y obviamente la de malas prácticas sale mucho más barata, pero después hay que reforzarla y ese reforzamiento sale el doble. Y no solamente es el dinero, sino es el tiempo que se invierte y el riesgo que tiene la persona y su familia de vivir en esa vivienda. En cifras, esa comparación, ¿cómo se da? ¿Qué nos podrías contar? Sale un 80% más caro, o sea, casi el doble realmente, ¿no? Entonces, si sale un monto en la vivienda de malas prácticas, en el otro sale más caro, pero si se refuerza, sale un 80% más. ¿Cómo ha ido cambiando el tema de la construcción a lo largo de los años en nuestro país? Porque quizás hay muchas construcciones que uno dice, wow, tantos años que tiene y se encuentra muy bien. Y las más modernas muchas veces son las que
caen ante un sismo. Entonces, ¿qué podríamos reflexionar sobre eso? Claro, en lo que es la costa, en la parte que la gente ha invadido o se ha sentado de manera informal, construye también sin licencia. Entonces no hay quien supervise ni vea. En la parte consolidada de los distritos que están más consolidados, la supervisión es mucho mayor, se hacen edificios, se supervisan los sótanos, todo para que pueda ser una construcción segura, ¿no? Y en la sierra la gente sigue construyendo con adobe, aunque mucha gente quiere construir con ladrillos, pero hay mucha gente también que construye con adobe. Para eso hay una norma técnica que ha sacado Censico y el Ministerio de Vivienda. ¿De qué va esa norma? ¿Qué se dice sobre el adobe? Es una norma que pone las pautas cómo construir con adobe para que pueda resistir los sismos, ¿no? Un adobe reforzado. En algunos casos se necesitan usar unas mallas especiales para poder reforzar el muro de adobe. Tiene que tener también cierta dimensión, no puede ser muy esbelto, no puede tener vanos muy grandes. Vanos son las ventanas o las puertas, porque debilitan el muro, y la parte de las coberturas tampoco debe pesar mucho, ¿no? O sea, debe ser una cobertura de preferencia liviana, pero a la vez un poco térmica, porque esa zona es muy fría, ¿no? De la sierra. ¿Qué hay que tener en cuenta sobre la construcción de escaleras? Hemos visto hace unos meses toda una campaña en muchos medios de comunicación donde se veía que se construyeron de manera tan informal que incluso invadían la zona pública, ¿no? Claro. Veredas, pistas, donde la gente construía la escalera donde le daba la gana. Por el tema de seguridad y el tema del sismo, ¿qué tendríamos que tener en cuenta en la construcción de escaleras? ¿Tú ves muchos errores? Sí, o sea, hay tanto errores estructurales como errores arquitectónicos. Y errores también que se invaden la vía pública. Cuando invaden la vía pública, eso no debería ser. O sea, debería estar dentro del límite de propiedad, al igual que los voladizos, que no deberían invadir más de 50 centímetros sobre la vereda. Entonces, las escaleras tienen que tener una estructura especial y tiene que funcionar, o sea, de acuerdo a la estructura de la vivienda. Si es que hay un sismo, no debe chocar mucho con la estructura, tiene que estar amarrada, para que pueda en un sismo moverse todo en conjunto. Si es que ¿A qué te refieres con amarrada? O sea, que esté confinada junto con la estructura. O sea, que no sea una escalera media flotante, sino que esté totalmente pegada a la pared, ¿podría decirse o no? Más que todo con las estructuras, vigas y columnas. Dependiendo también del tipo de escalera, porque hay escaleras de fierro que no necesitan esto, y tiene que verse también que resista el peso de lo que se va a subir las personas. Y también la parte de arquitectura es de que los pasos y contrapasos, que son las gradas, sean de las mismas dimensiones, porque a veces algunos los hacen más altos y otros más bajos. Así y es. La gente, o sea, una persona mayor se puede caer o se puede resbalar. Pero eso no genera tipo una inestabilidad en la estructura en general, sino básicamente un riesgo para la persona. Claro. La inestabilidad se da por la estructura en sí. Ahora, ¿qué nos podrías decir? Por ejemplo, hay tantos edificios altísimos ahora, ¿cuán seguros son? Y el tema del ascensor, por ejemplo, se dice que al costado o alrededor del ascensor es la parte más firme. ¿Qué nos podrías decir sobre ese punto? El ascensor a los costados tiene placas. Las placas son de concreto con fierro, y es la parte que es más rígida de la edificación de los edificios, ¿no? Entonces, si hay un sismo, la gente puede pararse a los costados de las placas o del ascensor, sin entrar al ascensor, porque si no se va ya para abajo o se puede quedar malogrado el ascensor, se queda ahí encerrado, es un riesgo. Pero sí puede, si es muy alto, quedarse ahí antes de salir a la calle, ¿no? O sea, quedarse ahí, que pase el sismo y luego bajar. Y en general, en un edificio alto, ¿tú consideras que igual debería haber un tope en diferentes partes de la capital, de Lima o de otras ciudades principales del Perú, o crees que no, es ilimitado teniendo en cuenta ciertas características? Para los pisos. Ajá. Porque yo en realidad paso por algún distrito, municipio, alguna calle y veo, bueno, aparte de la armonía que a veces se rompe, sí lo veo inestable cuando son muy altos. Claro, lo que pasa es que eso depende del tipo de suelo que tenga cada zona. No digo cada distrito, porque en un distrito puede haber distintos tipos de suelo. Entonces hay unos planos de microzonificación sísmica que los elabora el SISMIT y se los brinda a las municipalidades para ver qué zonas son más vulnerables que otras
Por ejemplo, en La Molina hay zonas que son con arena y zonas que son un poco más rocosas, pero igual ahí no dejan construir O sea, sí más se de llega a 3 pisos. fiscalizar este punto. Claro, porque es muy importante esto, no dejan construir más de 3 pisos y por más que la gente intenta, o sea, es un riesgo, los vecinos también deben apoyar avisando, ¿no? Tal persona está construyendo tantos pisos porque es un riesgo para todos, no solamente para ellos. O sea, aparte, por ejemplo, de las columnas que nos has mencionado, entre otros elementos, ¿tú consideras que hay que tener también muy pendiente algún otro detalle si en caso llegamos a comprar un departamento en un edificio muy alto? Claro, también puede ser la losa, que es el techo, ver que no esté los fierros expuestos ni los ladrillos, o sea, que esté bien tarrajeado. Ajá. Y que también no haya curvaturas, mucha curvatura en las vigas o en las losas, ¿no? Que no estén rajadas las paredes. A veces uno se da cuenta que la vivienda se está asentando un poco o el muro cuando las puertas ya no cierran bien. O sea, puede ser por dos cosas, porque se dilata la madera o porque realmente se está viendo un asentamiento o un hundimiento y ya no permite que ocurran las mamparas o que cierren las puertas, ¿no? Y esto se da generalmente en los sitios que tienen suelos arenosos. Muy bien, entonces para que la gente tome, apunte y vea con qué personas, con qué profesionales tendría que contar en dos planos. En el primero, si va a construir, ¿con qué profesionales tendríamos que contactarnos? ¿Qué nos recomiendas? Si va a construir una vivienda, es primordialmente que contacte con arquitectos, un arquitecto, un ingeniero civil y el ingeniero civil también con un ingeniero sanitario o un ingeniero electricista. Porque tienen que hacer primero la distribución de la casa, ver la estructura, ¿no? Con el arquitecto ve si quiere un dormitorio, si quiere dos, si quiere baño, si quiere todo. Y quien determina cómo va a soportar la casa un sismo o cómo va a estar la estructura es el ingeniero civil. Ok. Y luego entra el ingeniero sanitario que tiene que ver por dónde pasan las tuberías y ver la manera más económica o ver la manera óptima cómo deben pasar. Y el ingeniero electricista que ve también la parte de iluminación y todo. Estos 4 profesionales, pero siempre presentando los planos a la municipalidad correspondiente para que le den el permiso y también para que puedan hacer labores de supervisión, cómo va. En este mundo ideal, con estos 4 ingenieros, ¿no? ¿A uno cuánto le sale un poco contratar y tener esta asesoría, ¿no? De estos profesionales? ¿Nos podrías dar un estimado? Sí, lo que pasa es que muchos no quieren contratar arquitectos ni ingenieros porque no ven tangible que se levante su vivienda y solamente les dan unos planos. Pero esto es muy importante porque, o sea, cuesta un poco más, pero es algo más seguro. Y ellos tienen que... ¿Qué van a evitar teniendo el contacto con estos profesionales para que la gente lo tomen muy en cuenta? Primero van a evitar, o sea, van a lograr, mejor dicho, una buena distribución de su vivienda. Perfecto. Que no haya muchos pasadizos, que tengan unas ventanas óptimas, que no estén oscuras las habitaciones. Luego también que las estructuras sean correspondientes al tipo de suelo y al número de pisos y carga que quieren tener encima, ¿no? También que las tuberías pasen por los lugares adecuados, porque a veces uno ha visto muchas veces que una tubería de 4 pulgadas, que es ancha, pasa por el medio de un muro que es de 15 centímetros. Y esa tubería es de 4 pulgadas, como de 12 centímetros casi, o de 10 centímetros, le quita la estabilidad al muro, ¿no? En este caso, bueno, los ingenieros sanitarios saben por dónde puede pasar las tuberías. Ahora, los electricistas también tienen que entrar ahí porque se tiene que ver dónde ubicar los tomacorrientes, los interruptores, las cajas de distribución de energía, ¿no? Todas estas cosas es un proyecto que se tiene que presentar a la municipalidad. En el caso que ya estamos en un lugar construido, en un departamento, en una casa, pero no estamos muy seguros de cuán segura es. ¿A qué profesionales? ¿Son los mismos? ¿Son más? ¿Son menos? No, en este caso sería un ingeniero civil. Okay. Los ingenieros civiles tienen que ver la parte de estructuras y ellos evalúan y determinan qué es lo que necesita esa vivienda. O sea, primero las columnas y en algunos casos ya tendrían que hacerse ensayos, o sea, de laboratorio. Si es que ya hay mucha duda o está viéndose algo que no se puede ver a simple vista o picando algo, se tiene que extraer unas muestras y llevarlas al laboratorio. Y de acuerdo a eso, el ingeniero civil determina qué tipo de reforzamiento va a tener esa vivienda.
Ahora, ¿en qué zonas consideras tú que se debería trabajar inmediatamente? Hace 10 días nuestros compatriotas de Arequipa, ¿no? Han sufrido fuerte, sobre todo en las viviendas, ¿no? Se han venido abajo más de 150 casas en Ichupán, Payanque, entre otras zonas de Arequipa. Entonces, ahí hay que hacer una fuerte labor para reconstruir todo, volver a construir, mejor dicho, ¿no? ¿Qué otras zonas vulnerables consideras tú que se encuentran en nuestro país? Bueno, primeramente, donde se han caído las casas, evaluar si ese tipo de suelo o esa zona que tiene bastantes sismos porque tiene volcanes alrededor y todo, es idónea para construir. Si no, de repente se puede reubicar a otros lugares. Y después hay zonas marcadas en el mapa que han salido un nuevo reglamento nacional. En la costa, casi toda la costa es una zona vulnerable porque está cerca de las placas de Nazca. La sierra no es mucho, realmente, porque el sismo fue de 5.5, pero fue superficial. Y en la selva, en la zona de Tarapoto, Moyobamba, también es una zona vulnerable. Pero lo demás no, porque ya casi no hay sismos, ¿no? Entonces, cada sitio tiene una particularidad, ya sea del suelo, porque puede ser arenoso, rocoso, arcilloso. Entonces, tiene que verse qué tipo de cimiento se va a hacer. No es cualquier cimiento, y si se trata de un cerro, se tienen que hacer muros de contención, también bien diseñados para que la vivienda no se vaya abajo en caso de sismo. Ahora, de Swisscontact, ¿cómo manejan este tema y cómo también capacitan y concientizan a más gente profesional y también ciudadanos, ¿no?, comunes sobre este tema? Bueno, Swisscontact es una fundación suiza de cooperación para el desarrollo técnico. Estamos en el proyecto Construya Perú, que nosotros abordamos tanto la capacitación para trabajadores de la construcción que se dedican justo para la construcción de viviendas de tipo informal en este momento, y también para los propietarios, para que ellos sepan más o menos qué riesgos tienen sus viviendas. La capacitación de propietarios la hacemos con el Ministerio de Vivienda y se ven temas de riesgos de las viviendas, riesgos estructurales y también la habitabilidad, el confort, la calidad de vida que debe tener una vivienda, o sea, la parte arquitectónica también. Y al final también se dan unas normativas así básicas y especiales que tiene el Ministerio de Vivienda. Y en el lado de la capacitación de trabajadores de construcción, estamos contando con el apoyo de varias empresas privadas para poder dar cursos técnicos específicos. O sea, damos capacitaciones que son una serie de cursos en los distritos de Villa El Salvador y Caraballo, porque ahí hemos iniciado el proyecto. Excelente. ¿Y hay alguna fecha específica, alguna actividad que van a realizar, alguna capacitación próxima? Justo el día 26 de agosto, el viernes, a las 6:30 en Caraballo, en la zona de Huarango, de Lomas de Caraballo, frente a la agencia municipal y el local del adulto mayor, va a haber una capacitación de cómo mejorar el concreto con aditivos. Entonces, ¿eso es abierto para toda la persona que desee? Sí, la capacitación es gratuita, la capacitación es abierta, hay que llegar un poquito antes de las 6:30 para ir poder directamente, registrarse. no me tengo que inscribir ni nada. No, se inscriben allá. Allá se inscriben en las fichas y ya entran a la capacitación. Pero es muy importante porque hay tips que se enseñan ahí que la gente no puede y no sabía cómo usar ciertos materiales o ciertos procedimientos, ¿no? Luego también tenemos el fin de semana en Villa El Salvador, tenemos una capacitación con Sensico y es sobre seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción. Y esto es muy importante porque la capacitación con Sensico da lugar a un certificado, el certificado ocupacional que ellos están promoviendo, y la capacitación empieza a las 3 de la tarde del sábado. Y el domingo es casi todo el día. Repite las direcciones para que la gente esté cerca, esté interesada, pueda asistir. A ver, en Caraballo es en el local del adulto mayor, frente a la agencia municipal de Lomas de Caraballo, en el paradero que se llama Huarango. Y voy a dar el número, perdón, por favor. ratito. Para mayores informes hay el RPM, que es numeral 948-134-363. Muy bien. Sí. Ahora, tengo una pregunta en el Twitter. Marco Martínez nos pregunta, dicen, ¿podrían decirme qué distritos son menos vulnerables en Lima? ¿Tú le podrías dar esa información? Los menos vulnerables. Realmente hay varios, La Victoria, Breña,
surcos, ciertas partes de ¿Por qué San son Isidro. menos vulnerables? ¿Qué características tienen? Porque los suelos son más cohesivos, son de grava, de otro tipo de como piedras que no tienen otros suelos, ¿no? O sea, son suelos que son más compactos. Muy bien. Muchísimas gracias, María del Carmen, por haber venido por darnos toda la información. Por favor, dirígete a la gente con lo último que quieras recomendar. Bueno, el día 21 y 22 de septiembre tenemos un seminario de construcción segura y sostenible que va a ser en el Hotel Sonesta del Olivar. Vamos a estar poniendo la información en la página web de Swiss Contact. ¿Cuál es la página web? www.swisscontact.org. .org. Sí, muy bien. muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Sobre el Tapete. No te muevas. It's a thing that feels so right. And I say